inglés. Buenas tardes ya es mediodía. Les saludo a cada uno de ustedes, yo soy la Miss Jessica, voy a estar con ustedes en estas 2 sesiones de clases de inglés. Comentarles que solo por hoy las clases han sido hoy, ¿no? Domingo al mediodía con ustedes, pero recuerden que su clase de ustedes es el sábado por la tarde, ¿sí? Solo porque ayer tuvimos unos pequeños percances, no se pudo dar las clases, pero las estamos recuperando el día de hoy. También comentarles para todos ustedes, si es que tienen dificultades con su audio o están en otro lado, en otras actividades, tratar de no activar su audio, ya que recuerden que estas clases son grabadas, ¿sí? Y esos sonidos salen en las clases, entonces es para sus compañeros que no han podido ingresar, tienen otras actividades, están ocupados en sus trabajos, esas clases son para ellos, pero también para ustedes, si es que quieren volver a ver la clase, quieren volver a practicarlo, van a tener acceso a estos videos, no se preocupen, pero será ya después, ¿no? Después que se haya dado las clases, los encargados de enviar esos videos ya se los estarán haciendo llegar, ¿sí? Bien, bienvenidos, vamos a dar inicio con nuestra primera sesión de clases de inglés, ¿sí? Les he traído una serie de vocabularios. Quiero que ustedes presten atención, miren la pantalla, miren la imagen y me digan qué es lo que observan, qué es lo que ven, qué creen de que va a tratar el tema. Me lo pueden decir en español, no hay ningún problema, don't worry, pero quiero que me digan qué es lo que ustedes pueden percibir en estas imágenes, qué es lo que ven, qué es lo que entienden. ¿Alguien? Lucy, Evelyn, Yaritza, Ray, Sebastián. Pueden ver la imagen, visualizar y indicarme qué es lo que Ahora, ven. lo que veo yo son a una persona sentada leyendo un libro y a la otra jugando fútbol. Bueno, fútbol y otra acampando en la playa. Bueno, Exacto, perfecto. Pero, ¿de qué crees que es el tema o por qué son estos niños? A ver, ¿de qué crees que es la actividad? ¿Por qué necesariamente poner a un niño jugando, alguien leyendo, alguien de vacaciones, ¿no? Y si se han dado cuenta, hay relojitos ahí. ¿Por qué crees, Sebastián? están como tipo horario de clases, o sea, tienen su tiempo libre para descansar y otro tiempo para estudiar. Lo que es lo que yo veo. Perfecto. Tiempo, ¿sí? Tiempo. Vamos a hablar no solo del tiempo, básicamente, sino quiero que se enfoquen en esto de acá. Lo voy a subrayar, ¿sí? Quiero que se enfoquen en esta palabrita al iniciar. In the morning, at noon, in the afternoon, at 3 o'clock, on the weekend, ¿sí? Esas palabritas que tenemos ahí en pantalla, como decía su compañero, nos va a ayudar a describir o poder dar, por ejemplo, la hora, hablar sobre tiempo, hablar sobre alguna actividad que tú quieras decir. Con estas, a esto se le llama preposiciones de tiempo y de lugar, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos en la mañana, esa expresión, por ejemplo, cuando te dicen, ¿a qué hora tienes clases tú? Y tú dices, yo tengo clases en la mañana. Ese en, ¿sí? Se expresa en inglés como in. Por ejemplo, dirías in the evening, en la noche, por ejemplo, in the evening. O para decir en la tarde, in the afternoon, ¿no? En la tarde. Ahora, cuando tú quieres dar la hora, por ejemplo, alguien te dice, what time is it? ¿Qué hora es? ¿Ahorita qué hora es? Son las 12:10, ¿no? 12 del mediodía. Entonces, la expresión para dar la hora se utiliza at. Entonces, nosotros decimos at 12:10, son las 12:10, ¿no? At 12:10, ¿no? O preguntarles a ustedes, ¿a qué hora empiezan sus clases de inglés? Ustedes dirían 12 o'clock, ¿no? At 12 o'clock, a las 12 en punto. Como acá en la señorita que dice at 3 o'clock,
3 en punto, o no, at noon, mediodía. ¿A qué hora empiezan tus clases? At noon, en el mediodía, at noonday, ¿no? Y para hablar sobre expresiones como te fuiste de vacaciones, es un fin de semana, se utiliza on, por ejemplo, on a weekend, un fin de semana, ¿sí? On a weekend. Entonces, estas expresiones las vamos a aprender con quienes se utilizan cada una de ellas, ¿sí? Cada una de ellas. Pero por ahora, activen sus audios, vamos a pronunciar estas actividades que acabamos de ver para aprender un poquito más sobre el vocabulario, ¿sí? Please turn off the microphones, prendan sus micrófonos y pronuncien y repitan después de mí, ¿sí? Repeat after me. Please, activen sus audios, por favor. Vamos a aprender a pronunciar. Bien, repeat after me. In the evening. Repeat, please, Lucy. In the evening. In the evening. At noon. Repeat, please, Lucy. At noon. Apague su audio, por favor. No quiero escuchar llanto de sus bebés. In the afternoon. It's afternoon. At 3 o'clock. At 3 o'clock. On a weekend. On a weekend. Bien, very good. Turn off the microphone, please. Apaga todo, por favor. Bien, gracias por pronunciar conmigo, Lucy. Bien, entonces, estas actividades las vamos a ir viendo con quiénes más se utilizan. Estos solo son referentes, porque con esto nos vamos a guiar para el uso de cada preposición. Recuerden que esto se le determina como preposición de tiempo y de lugar, ¿sí? Entonces, las preposiciones de tiempo y de lugar las vamos a utilizar en sinfín de varias cosas. Empecemos con la preposición in. Please pay attention. Acá les voy a explicar para qué es el uso de in, ¿sí? ¿Para quiénes? Recuerden, preposiciones de tiempo con el uso de in. Pay attention, por favor. Voy a ir señalando cada uno de ellos, ¿sí? In se utiliza para decir las partes del día. Recuerda que nosotros contamos con 3 partes del día, mañana, tarde y noche. Para hacer esa expresión de decir en la mañana, en la tarde, en la noche, en inglés suena así. In the morning, in the afternoon, in the evening. Son las 3 partes del día, ¿sí? También te dice que lo puedes utilizar con meses del año. Recuerda que los meses del año son 12, de enero hasta diciembre, ¿no? Entonces la expresión sería in February, in December, in January, ¿no? In November, ¿sí? Esa es la expresión con los meses del año. In también se utiliza para hablar sobre las estaciones del año, para decir en primavera, en verano, en otoño, en invierno, ¿sí? La expresión suena así. In the spring, in the summer, in the fall, in the winter, ¿sí? Estaciones del año. También in se utiliza para dar la fecha del año. Por ejemplo, ahorita estamos 2023, ¿no? Decimos in 2023, 2023, o acá en el ejemplo que es 2013, es 2013, ¿no? En el 2013. Y también in se utiliza para hablar sobre décadas. Por ejemplo, decir los 90, los 80, los 70, ¿no? Esa expresión de décadas, de años, es in the 19th night, ¿sí? En los 90. Entonces, para ello se utiliza in. Bien, entonces, please, hasta ahí, ¿tienen dudas sobre el uso de in? ¿Alguien tiene consultas o todo les quedó claro? ¿Con quiénes vamos a utilizar in? Todo claro, Miss.
Recuerden, son con 5. Con partes del día, meses del año, estaciones del año y décadas. Son 5 usos con in, ¿sí? Five use, 5 usos. Bien, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, como les dije, in se utiliza para meses, como en August, estaciones, in winter, partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening, para años, como en 1988, ¿no? Y después de un tiempo, periodo de tiempo. Bien, ahora el uso de on, ¿sí? Pay attention, please, on. On es parecido a in, solo que on es más específico, ¿sí? Es un poquito más específico con el uso de estas preposiciones. On te dice que se utiliza con días de la semana. Recuerden que días de la semana son 7, de lunes a domingo. Por ejemplo, on Sunday, ¿no? On Sunday, un sábado. Entonces, también vas a utilizar estos días de la semana con partes del día. En este caso, la expresión sería así. Un lunes por la mañana, on Monday morning. Un martes por la tarde, on Tuesday afternoon. Un miércoles por la noche, miren, on Wednesday evening. ¿Sí? Recuerden que se utiliza partes del día, pero con los días de la semana. Ojo ahí. También para expresar fechas como tu cumpleaños, on my birthday, en mi cumpleaños. O en tus vacaciones, on a holiday, ¿no? Mis vacaciones. Y también se utiliza con meses, ojo acá, mientras que en in solo se menciona mes, nada más, que son de enero hasta diciembre. Con on también vas a utilizar meses, pero siempre y cuando des la fecha. Por ejemplo, on May 5, que sería un 5 de mayo. Vas a utilizar on siempre y cuando haya fecha. Si es que no hay fecha, se utiliza in, ¿sí? Ojo ahí. De igual manera, para hablar sobre días libres, como on the weekday, ¿no? Un día libre, on a weekday, o para hablar sobre fin de semana, pues, ¿no? On the weekend. On the weekend. Que tanto en in-guión se utiliza on the weekend o in the weekend. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Consultas con el uso de la preposición on o todo les quedó claro? ¿Todo les quedó claro con el uso de on? Sí, Miss, todo claro. Perfecto. Miren que vamos a ir a las actividades y para las actividades ustedes tienen que tener todo este conocimiento. Si me están diciendo que sí han comprendido, van a poder resolver la actividad que tenemos más adelante, ¿sí? Bien, entonces, una vez hablado sobre el uso de in y on, ahora viene la preposición que les había mencionado, la preposición at. Y esto sí quiero que se lo graben, lo marquen, lo tachen, no sé, lo subrayen, le pongan como un tipcito ahí. Recordarles que at solo se utiliza para hora, nada más. Cuando yo les dé la práctica, hagan el ejercicio, recuerden que at solo se utiliza para dar horas o tiempos. Tiempos, por ejemplo, cuando te dicen es tiempo de comer, te está dando la hora. Cuando te dicen es tiempo de ir a jugar también, te está dando tiempo. Cuando habla de tiempo, sí o sí se utiliza at. Ejemplo, miren, cuando decimos horas, at 2 p.m., 2 de la tarde. At 2 p.m. Cuando damos horarios de comida, como les decía, hay lunch time. Es tiempo, ¿no? Es tiempo de cenar, at lunch time, ¿no? Cuando hablas sobre, de igual manera, fin de semana, at the weekend, ¿sí? Y partes del día, pero para decir la hora. Como yo les decía, por ejemplo, el mediodía a las 12, tú puedes decir son las 12, es mediodía, ¿no? Es media tarde. Entonces, esa expresión de hora se dice así, at midday, por ejemplo, es mediodía. At midnight es medianoche. At night, en la noche, ¿sí? At down, ¿no? Es abajo de la noche, ¿sí? Entonces, estas expresiones es para hora, ojo, solo para hora. Entonces,
Hasta ahí. Ahora sí les hablé sobre las 3 preposiciones. In, on y at. ¿Les quedó claro el uso de esas 3 preposiciones? ¿Todo claro? Lucy, Sebastián, Evelyn, Yarixa. Sí, Miss, todo bien. Somos 9 participantes. Recuerden que todos tienen que participar. No solo es escuchar la clase. Si no participas, no vas a poder retener siquiera un poco. ¿Sí? Recuerden que este es inglés. Si no practicas, no se te queda. Ya tenemos a Aquila Sánchez. ¿Puedes participar también? ¿Sí? Ya. Sí, Miss, entré tardecito, pero ya estoy entendiendo algo. Bien, perfecto. No te preocupes, de todas maneras vamos a repasar una vez más el uso de estas preposiciones para los que te ven ingresado un poquito tarde. Recuerda que at, como yo les había dicho, se utiliza para hablar sobre horas, como decir noche, at night, en la noche, para decir I 10, 13, por ejemplo, son las 10:30, o at moon, o at midday, ¿no? Mediodía, midnight, medianoche, es tiempo de ir a dormir o tiempo de ir a la cama, at bedtime, ¿no? At sunrise o sunset, ¿sí? At the weekend. Por si lo han notado, el the weekend lo hemos visto en las 3 preposiciones. El fin de semana. Lo hemos visto con on y también lo vimos con in. ¿Sí? Recuerden que no es que en los 3 se utilice igual, sino que es dependiendo de lo que tú quieras expresar. ¿Sí? Como ya te dije, si tú vas a hablar de horas, está bien utilizado el at ahí. ¿Sí? Bien, entonces, como yo les decía, on se utiliza para días de la semana. Ahora vamos a ver el triangulito de las preposiciones de tiempo. Entonces, como yo les decía, acá está un poco más específico, está más, te especifica para qué es el uso de cada uno de ellos, como ya les había dicho. In es el uso general, o sea, cuando alguien te pregunta y tú quieres dar un dato, tú simplemente le dices fue en mayo, pero nunca le diste ni el día, ni la fecha, ni cuándo fue. Es por eso que in se dice que se utiliza en cosas generales, ¿no? Para hablar sobre décadas, para hablar sobre años, meses y semanas, ¿no? Como acá lo menciona, ¿no? En preposiciones de tiempo vas a hablar para centuries, días festivos, para décadas, para años, para meses del año y para hablar sobre semanas, o sea, mejor dicho, cuando tú quieres decir, de acá a 3 semanas tengo otra clase, por ejemplo, ¿no? The 3 weeks, in the 3 weeks, July, in 19, in the 80s, en los 80, ¿no? Ese es el uso de la preposición de tiempo en general, con usos generales. Ahora, ¿por qué on está considerado como un poquito más específico? Porque mientras que en in tú solo decías el mes, con on eres más específico porque dices días de la semana. Habla sobre fechas, miren, das fecha ya, dices un 7 de mayo. Entonces es más específico la información ahí. Cuando hablas sobre tu cumpleaños, días de la semana y hablas otra vez de fin de semana. Entonces es más específico. Ahora, como les dije, at es mucho más específico. ¿Por qué? Porque ya te está dando hora. Te da la hora. Entonces, at es considerado como el uso más específico, ¿no? Para dar una información. Ahora, como yo les dije, hay preposición de tiempo, como también preposición del lugar, ¿sí? Location o place, ¿no? Preposition, location o place, preposiciones de lugar. ¿A qué nos referimos con lugar? Cuando tú quieres hablar sobre una ciudad, sobre tu vecino o el país donde estás, ¿sí? Se utiliza in, ¿sí? Para hablar sobre país, country, o ciudad, city, o neighborhood, ¿no? Tu vecino. Puedes decir in England, in London, in Chelsea, ¿no? Entonces, para ello es el uso de in con lugares, ¿sí? Con preposición de lugar. On
es más específico en este caso. ¿Por qué? Porque te da la calle, el nombre de la calle, ¿sí? Y nuevamente habla del fin de semana, ¿no? Te dice street, por ejemplo, ¿dónde vives? Le dices, vivo en la calle Oxford Street, en la calle Oxford, ¿sí? Entonces te está haciendo más específico. Ahora, at, en la preposición de lugar, también es mucho más específico porque no solo te da la calle, sino te da el número y la dirección de la calle. Ejemplo, por ejemplo, acá te dice address, te da la dirección, es más exacta, dice 734 Oxford Street, ¿no? Vive en la calle 734. Y es más específico en la localización también. Te dice que puedes utilizar location specific. Por ejemplo, ¿dónde vives? Al lado de la tienda, por ejemplo, the store, ¿no? Entonces eres mucho más específico todavía. Entonces, este es básicamente el uso de preposiciones con in, con on y con at. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas, students? Questions, preguntas, algo que aún no se le ha quedado claro, tal vez tienen consultas. Eh, Pregúntenme sin miedo el uso de cada una de ellas, porque es muy importante aprender esto para poder resolver nuestros ejercicios, nuestras prácticas que vamos a ir encontrando después. ¿Sí? Entonces, ¿consultas o todo les quedó claro el uso de estas tres preposiciones? Sebastián, ¿tienes alguna consulta? ¿O todo claro? No, profesora, ya está todo claro. Perfecto. Lucy, Evelyn, Aquila, ¿todo claro? Todo claro, profesora. Perfecto. Entonces, si a ustedes les ha quedado claro el uso de todas ellas, ahora yo les voy a hacer preguntas a ustedes, ¿sí? Para ver si en verdad han comprendido el uso de estas preposiciones de tiempo. ¿Qué diferencia hay? A ver quién me responde esto. ¿Qué diferencia hay entre el uso de in y on con los meses del año? Si en ambos se utilizan los meses. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la pequeña diferencia que hace que con quién se utilicen más las fechas o los meses del año? ¿Cuál es la diferencia si en ambos se utiliza? A ver quién me responde esa pregunta. Lucy, Evelyn, Sebastián, Aquila, Sánchez. A ver, indíquenme. Necesito escuchar sus respuestas para ver si es que han comprendido. Sebastián, Lucy, Evelyn, ustedes que están más activos y pueden activar sus audios, quisiera que me digan qué diferencia hay entre el uso de el mes con in y el mes con on, porque en ambos se utiliza meses del año. A ver, ninguno. Sebastián, ¿qué pasó? Lucy, Evelyn. Necesito que alguien pueda participar, por lo menos me pueda decir esa pequeña diferencia con in y con on. Porque de at ya sabemos que es hora. Nadie. Ya, bueno. Recuerden que on es más específico con los meses del año. ¿Por qué? Porque no solo te dice el mes, sino también te dice la fecha. Mejor dicho, te dice el 7 de octubre, por ejemplo, el 31 de octubre, todo el mundo se va a disfrazar. Es un hecho, es específico, ¿no? Es un hecho que todos el 31 de octubre se van a disfrazar. Ya sea por la música criolla o ya sea por Halloween, pero de que se festeja algo ese día, ¿no? Entonces, estamos diciendo que da fecha, es más específico, mientras que in solo te dice el mes,
pero no te dice cuándo, ¿no? Solo dices, en octubre se acercan días festivos, nada más, ¿no? In October. Entonces, esa es la diferencia entre in y on, ¿sí? Bien. Entonces, una vez comprendido esto, vamos a hacer la primera actividad. ¿Qué actividad les he traído a ustedes? El uso de in, on y and. ¿Qué te dice? Choose the correct preposition from the drop down menu and from correct the time phrase. ¿Qué te dice? Escoge la preposición, ¿sí? La preposición y darle sentido a estas oraciones. ¿Qué tienes que hacer? Escribir si es on, si es in o si es at. ¿Sí? Yo leo la oración y ustedes me dicen qué preposición de tiempo debo agregarle ahí. ¿Sí? La primera oración nos dice, I'm going to Paris December. I'm going to Paris December. ¿Qué preposición de tiempo debo utilizar ahí? On, in o at. Y no importa si se confunden, eso ya lo vamos a corregir, pero lo importante es que ustedes participen y me puedan decir qué debo poner ahí. On, in o at. ¿Qué dices, Lucy, Evelyn, Sebastián, Sánchez? In, señorita. In, ya. In. Very good. La siguiente oración dice, my dad was born the 80s. On, profesora. On, ok. On. Yo solo escribo y ya luego vemos si está bien o está mal, ¿sí? Tercera oración dice, I take my English lesson 1:15 p.m. ¿Qué preposición de tiempo debo poner ahí? At, profesora. At, profesora. Sigamos, the next. Dice, my sister left for airport 2 o'clock. ¿Qué debo poner ahí? Profesora. On, miss. On. 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 Evelyn, ¿qué dijiste tú? In, profesora. In. Acá tenemos dos alternativas, ¿ok? On y in. Vamos a ponerlo a un costadito para ver cuál es la correcta. Por un lado me dicen on, por otro lado me dicen in. Ya vamos a ver si están bien o están mal. Bien. Primero, recuerden que les dije con el uso de in, les dije que se utiliza para meses del año. Es perfecto. Se utiliza para meses del año y no te da fecha. ¿Qué dice la oración? Te dice, yo me voy a ir a París en diciembre. Es perfecto. I'm going to Paris in December. Very good. Ahí está muy bien. Excelente. La segunda oración dice, mi papá, my dad, was born on the 80s. Te dice, mi papá nació en los 80. ¿Qué te decía la teoría? Cuando hablamos sobre los 80 décadas, yo específicamente les dije, aquí está la teoría. In es para hablar sobre décadas. Mira, inclusive acá también está el mismo ejemplo. On the 80s. ¿Sí? Entonces, in the 80s. Entonces acá la respuesta es incorrecta. ¿Sí? Es incorrecta, ya que la respuesta correcta es in. ¿Sí? Mi papá nació en los 80. In. My dad was born in the 80s. In the 80s. La siguiente oración habla sobre fechas. No, fechas que diga, habla sobre horas. Y te dice, I take my English lesson at 1:15 p.m. Te dice, yo voy a tomar mis lecciones de inglés a la 1:15 de la tarde, ¿no? O 1:15 p.m. Entonces, como yo les había indicado, para dar horas, se utiliza
At. Sí o sí, at. ¿Qué es lo que pasó con la última oración? Donde dice, my sister left to the airport 2 o'clock. Les recuerdo que la hora no solo se escribe con números, sino también con letras. Y este es el caso de esta oración. Te dice, mi hermana llegó al aeropuerto a las 2 en punto. Entonces, para ahora, no vamos a utilizar ni on ni in. ¿Qué es lo que debemos utilizar? ¿Qué preposición de tiempo? At. At. At, profesora. Perfecto. At. At 2 o'clock. ¿Sí? At 2 o'clock. Entonces, vayamos al otro ejercicio. Una vez aprendido con el primero, el segundo ejercicio se nos va a hacer mucho más fácil. Ya no vamos a tener muchos errores porque ya sabemos en qué debemos utilizar y para quién debemos utilizarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, la oración dice así. My family went to French January. My family went to French January. ¿Qué va? ¿In, on o at? Analicen bien su respuesta. In, Miss. Ya, Lucy nos dice in. In, profesora. Y por ahí también escucho in. 2 personas ya están de acuerdo que sea in. Me imagino que para el resto igual o tiene otra respuesta. No creo, ¿verdad? Bien. At, Miss. At. ¿Para la siguiente oración o para la primera oración? La primera oración, Miss. At. A ver, vamos a ponerla acá arribita, ¿ya? Tenemos 2 alternativas. At. Ahí está. Bien, ahora sí, pasemos a la segunda oración. Dice, I will go to the beach summer. Te dice, I will go to the beach summer. Summer, te está hablando sobre una estación del año. Te dice, yo voy a ir a la playa en verano. ¿Qué debemos utilizar ahí? In, an o on. A ver, ¿ustedes qué dicen? In, profe. On, ¿Por Miss. qué? Escuché in y on. Una vez más tenemos 2 alternativas, ¿sí? In y on. In, Miss. In, on. Ok. Luego vamos a ver quién tiene la razón, ¿sí? Si es on o si es in. In, Miss. Ya, perfecto. Luego tenemos una torta de chocolate, entonces va a entender que va a hablar sobre su cumpleaños, ¿no? I have chocolate cake my birthday. I have chocolate cake my birthday. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos utilizar cuando les dije para hablar sobre cumpleaños? ¿Qué preposición de tiempo les dije que tienen que usar? ¿In o on? At, Miss. ¿Cuál? Es at, Miss. At. ¿Con T? At. At. ¿Así? At. Sí, Miss. Bien. Ya, bien. Luego vamos a ver si está bien o está mal. Por último tenemos I'm going to the movies with my friends Thursday. I'm going to the movies with my friends Thursday. Le dice, yo voy a ver películas con mis amigos un jueves. ¿Qué debo usar?
In, on o at. In, Miss. In. Ya. A ver. In. Bien. Ahora sí. Lo vamos a hacer comparado con la teoría, ¿sí? Para empezar, y les vuelvo a reiterar, esto les dije, sí o sí, subrayenlo, píntenlo, hagan, no sé, para que no se olviden. At, les vuelvo a repetir, solo se usa para hora. La hora. 1 de la tarde, 2 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Ok? La hora. Cualquier hora que tú quieras dar, pero que sea hora. ¿Sí? No lo puedes mezclar con los demás. Así que alguien que me diga at, acá, it's incorrect. ¿Ok? Es imposible porque nadie me está dando la hora. Ahora, yo les dije en la teoría que in y on se utilizan para meses del año. Recuerden que los meses del año son 12, de enero hasta diciembre, pero que uno de ellos se utiliza con fecha y el otro se utiliza sin fecha. El que se utiliza sin fecha, que es el modo general, es el in. Y aquí está perfecto. Te dice, my family went to France in January. Mi familia se va a ir a Francia en enero. In January. It's correct, porque no te da fecha. ¿Sí? No te da fecha. Ahora, también les dije que el uso de la preposición in no solo es con fechas del año, sino también con estaciones del año. Vayamos a estar seguros. Vamos a la teoría, donde nos decía el uso de in con estaciones del año. Aquí está, estaciones, como winter, ¿no? Entonces, acá habla sobre estación del año. Fíjense, dice, I will go to the beach in summer. Te dice, yo voy a ir a la piscina o que diga a la playa en verano. Entonces acá la respuesta correcta es in. ¿Sí? In summer. ¿Ok? Ahora, cuando hablábamos sobre nuestro cumpleaños, yo les dije, no, I have a chocolate cake on my birthday. Yo quiero una torta de chocolate en mi cumpleaños. Cuando les dije que se habla sobre cumpleaños, fechas exactas, es con on, recuerda. Ahí está cumpleaños, on my birthday. No lo olviden, ¿sí? Y por último tenemos acá va a ser on. A ver, no se puede escribir bien. Ahí está, on. Yeah. On my birthday. Y por último tenemos I'm going to the movies with my friends in Thursday. Te dice, yo voy a ir con mis amigos un jueves. Ahora, cuando hablábamos sobre irnos a algún lugar, sí, con día de la semana, ¿qué les dije? ¿Quién se utiliza con días de la semana? Es on, porque habla de lunes a domingo, ¿no? On Friday, on Saturday, on Monday, on Tuesday, on Thursday. Siempre, siempre, siempre se utiliza con on, ¿sí? Entonces, imposible que sea in. Imposible. El uso correcto es con on. Bien, hasta ahí. ¿Todo claro, students? ¿Todo claro?
Lucy, Evelyn, Sebastián. Sí, Miss, todo claro. Todo súper claro Sí, ahora. Miss, todo claro. Todo súper claro entonces. Bien. Entonces vamos a aprender a pronunciar estos saludos. Estos saludos en inglés. Estos saludos, estas frases, ¿sí? Con uso de las preposiciones, ya que pusimos su orden adecuado, ¿no? La respuesta correcta. Ahora sí, activen sus audios, por favor, para pronunciar estas oraciones. Please. Turn off the microphone, prendan sus micrófonos para pronunciar estas oraciones, ¿sí? Repitan después de mí, repeat after me. I'm going Going. Paris Paris in December. in December. December. My dad My dad My dad. was born in in the 80s. the 80s. Siempre resaltando esa S, the 80s, los 80. The 80s. Bien, sigamos. The next. I take I take my my English English lesson lesson 1, 1:15 p.m. 10. Ian. Very good. The next. My sister My sister live live for the airport for the airport at 2 o'clock. at 2 o'clock. Bien, very good. Ahora sí, las otras oraciones. Nos falta solo ellas y ya. Con esa terminamos. Bien. Sigamos pronunciando. My family My family went to French went to France in January. in January. in January. I will I I will to to the to beach the beach in summer. summer. in summer. Bien. I have I'm happy chocolate cake chocolate cake on on my birthday. Mercury. Mhm. I'm going I'm going Going to the movies to the movie the mobile. with my friends with my friends With my birthday. My friends on Thursday. My friend. on Thursday.
Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer un repaso más antes por dar concluido el uso de estas preposiciones, ¿sí? Para los que ingresaron tarde, hablábamos sobre el vocabulario, ¿sí? Algún vocabulario que les presenté al inicio y les indiqué qué actividades están viendo. Pueden apagar su micrófono y así, please. Turn off the microphone. Sí, para los que ingresaron tarde, igual ustedes también hacemos un pequeño repaso de todo lo que acabamos de aprender el día de hoy. En el vocabulario aprendimos la expresión in, at y on, ¿sí? Estas expresiones nos ayudan para hablar sobre preposiciones de tiempo, ¿sí? ¿A qué nos referimos de eso? Cuando hablamos sobre periodos, ¿no? Cuando alguien te pregunta, por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿En qué mes saliste? ¿No? ¿Qué días vas al mercado? ¿No? Para esas expresiones es el uso de estas tres. Estas tres preposiciones te van a ayudar a expresarte de las fechas, meses, ¿no? Si tú quieres ser más específica, menos específica, ¿no? Porque hay personas que les gusta dar fecha, lugar, hasta hora, ¿no? Entonces ya sabes cómo dar la hora, cómo dar la fecha y todo. Entonces, estas preposiciones se dividían en tres, como yo les decía. Preposición de tiempo con in. In se utiliza para las partes del día. Recuerden que el día tiene tres partes, mañana, tarde y noche. Entonces la expresión sonaba así, ¿no? In the morning, in the afternoon, in the evening, ¿no? Y también se utiliza para meses del año. ¿Quiénes son los meses del año? De enero hasta diciembre, ¿no? In February, in March, in December, in November, así. Anyway, en todos los meses del año. También se utiliza para las estaciones del año, ¿sí? Que son 4, primavera, verano, otoño e invierno. Que en inglés la expresión pues es in spring, in summer, in the fall, in the winter. Y para hablar sobre fechas como 2013 o la fecha que estamos ahora, que es 2023, vas a hacer la expresión in primero, antes de dar esa fecha, ¿no? In 2013 o in 2023, ¿no? En el 2023. Y también para hablar sobre décadas, ¿no? Para decir en los 90, en los 80. Esa expresión te ayuda con in para que tú puedas expresarte para esas fechas. ¿Ya? Mientras tanto, on se utiliza con días de la semana. Los días de la semana son 7, de lunes a domingo. Y no solo eso, te dice, también se utiliza estos días de la semana y sus partes de esos días para poder decir sábado en la mañana, sábado en la tarde o sábado en la noche, ¿sí? Para esas expresiones. Habla sobre las vacaciones y también sobre los meses del año. Se habla sobre los meses del año, pero incluyendo fecha, ¿sí? Fecha. Y como les dije, at es el uso, at es el uso solo para horas o para hablar de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen es tiempo de ir a dormir, es tiempo de comer, es tiempo de tender tu cama, es tiempo, pero siempre metido el tiempo. Cuando hablas de tiempo, sí o sí, at va ahí. Por eso les decía, qué raro que tengan estas dudas o estos errores en los ejercicios. Si les había mencionado que at solo se utiliza para horas, entonces siempre hay que tener pendiente eso, ojo, mucho cuidado con el uso de at, ¿sí? Bien, entonces estas preposiciones de tiempo nos van a ayudar, como ya les había mencionado, para estas expresiones que tú quieres dar, ¿no? Entonces, como ya hicimos este pequeño repaso de las clases, quisiera consultarles a ustedes si ustedes tienen consultas o dudas o algo que todavía no se les haya quedado claro para yo poderlos aclarar o dar por concluido pues nuestra sesión de clases de inglés, ¿sí? Bien, consultas chicos, students. Está todo correcto, Miss. Cualquier consulta le escribo al interno. Al WhatsApp. Bien, claro, recuerden que tienen mi número personal para yo ayudarles a resolver sus dudas, consultas, ojo, del curso de inglés, ¿sí? Ahora, tengo que mencionarles que la siguiente semana su horario va a ser normal, en el horario que ya se les había dado. Y la siguiente semana vamos a profundizar un poquito más sobre el uso de estas tres preposiciones y vamos a resolver nuestra práctica que tenemos en nuestro libro digital. Si algunos ya lo resolvieron, no se preocupen, van a comparar a ver si está bien, si está mal, lo van a poder hacer. También comentarles que
ya está activo su horario para la siguiente semana. Recuerden que va a ser el sábado en la tarde. Solo por hoy ha sido la excepción para recuperar la clase del día de ayer, ¿sí? El día de ayer tuvimos un pequeño percance, es por eso que no se pudo dar la clase, pero ya la estamos recuperando, ¿sí? Bueno, entonces como no tiene más consultas, yo me despido de cada uno de ustedes, que tengan un bonito fin de semana, solo nos queda ya domingo. Mañana me imagino que ya todos iniciamos con nuestra labor, ¿no? De trabajar, de hacer nuestras actividades. Es un gusto conocerlos a todos ustedes, espero que sean más activos la siguiente semana, ¿sí? Por ahora me despido, bye bye, cuídense, see you the next weekend. Bye bye, Miss. Bye bye. Goodbye.